Buenas gente, aquí Beast Fanfics con una gran noticia para todos ustedes, nuevo mundo añadido a este fic, conocido como Kaiju N8, recientemente leí el manga y además de ver el anime, sin duda es una serie que recomiendo el ver sin dudas por su buena trama, humor y además de desarrollo de personaje, y por ello, este fic se tratará de dicho mundo, claro, habrá otros mundos pero solo dos que combinen directamente con ese anime, y aquí, para sorpresa de todos, es que también tendré un sistema diferente de poder, no similar a los deseos puesto que esto será más como un isekai, sin más espero que les guste, los personajes junto con la serie Kaiju 8 y de los otros animes que aparecerán en el fin no me pertenecen todos los créditos a sus respectivos creadores, sin más rellenuto, esto es. Capítulo 2. Mejorando el batallón de combate. Continuando con el capítulo anterior. Se vería la escena de vuelta con Knuckles, estando en su taller con googles y soplete en mano. De paso configurando unos códigos en su laptop al Igneto para que cumpliese la función que quería. Espero que al señor Isao le guste este invento, llegará en solo 1 hora y tengo ventaja de inventos creados, decía Knuckles viendo su reloj holográfico. En eso Jarvis hablaría. Señor Knuckles, el señor Isao está en la entrada, decía el bot dando señal que el líder haya llegado. Perfecto, déjalo pasar, decía Knuckles terminando con lo que estaba haciendo. Momentos después. Gracias por tener tiempo para venir a visitarme señor Isao, créame, lo que tengo para usted y su escuadrón con estos nuevos inventos mejorarán por mucho el combate y el poder contra Kaijus de niveles dragón, ogro hasta sería de manera fácil, decía Knuckles al líder del escuadrón caminando a su lado dentro del laboratorio. Ya veo, entonces, ¿podrías hacerme una demostración? Para ver si es efectivo, pediría Isao ya que sería conveniente para el cuerpo de defensa anti-Kaijus. Bien, Jarvis, Proyecto 1, decía Knuckles. En eso, ante Isao aparecería un panel y dentro de este, estaba una especie de traje ninja dentro de color negro. ¿Eso es un traje ninja? Preguntaría Isao de ver ese traje. Jejeje, no uno común, decía Knuckles mientras procedía a ponerse el traje rápidamente siendo fácil, de paso activando un botón en este. Señor Isao, cierre los ojos, decía Knuckles. A lo que hace caso y cierra sus ojos. Ahora ábralos, decía Knuckles. Y al hacerlo Knuckles habría desaparecido. Desapareció, es invisibilidad, decía Isao al ver que no está Knuckles. Jejeje, no estoy invisible, estoy en el techo, decía Knuckles. Pero Isao al mirar no vería nada. No estás ahí, respondió Isao. Estoy ahora debajo de la alfombra, decía Knuckles. A lo que vería y se sorprendió de lo que ve. Esa es la especialidad de este traje, es el traje Mega Shinobi, decía Knuckles estando espalda con Isao. En eso Knuckles lo desactiva y saltaría al frente, mostrando un holograma del traje. El traje Mega Shinobi es un traje de tecnología avanzada el cual configure con sensores internos en la tela dándole la capacidad a cuerpo humanos de obtener y hacer movimientos más ágiles y sigilosos como un ninja, actuando de forma automática para moverse hábilmente y sin ser detectado por un humano Kaijin, sigiloso al 100% y si es usa por hasta una persona común lo volvería el ninja más fuerte, habilidades de combate instaladas en el traje y una resistencia capaz de soportar ataques de plasma, ahora imagine este traje con su miembro más fuerte de su escuadrón, los Kaijus ahora le tendrían miedo a su propia sombra, decía Knuckles del primer invento. Isao no tenía palabras, sin duda que Knuckles hizo un gran trabajo. Bien, en ese caso, para hacer que repliquen este traje, que sería de ayuda, decía Isao por el traje tecnológico. Ok, pero es uno de 5, decía Knuckles mostrando ahora el otro proyecto. Ahora siendo una especie de sensor neuronal y 4 flechas rojas con puntas. ¿Tienes más diseños? Preguntaría Isao. Sí, pero ahora mire lo que pueden hacer, decía Knuckles colocándose el sensor neuronal y de paso, Jarvis le colocaría un maniquí. Alzando su mano, Isao vería como las flechas se levantaban y en segundo, serían enviadas hacia el maniquí, siendo descuartizado en menos de 2 segundos. Para después las flechas volver a él en su mano como si nada. Son flechas de adamantium y obsidiana, con sensor de control, ahora ¿quién necesitaría arco con una flecha que tu mente es el arco para disparar? Decía Knuckles del segundo invento. Increíble, esto puede incluso rivalizar con los trajes que usan los del cuerpo de defensa anti-Kaijus, ya que, se usan muestras de Kaijus para combatirlos, pero con esto, lo supera, o está a la par con los de las armas de Kaiju con números, decía Isao de sus capacidades de estos trajes. Así es, pero estas flechas y el traje fueron hechas sin cosas anti-Kaijus.
Ahora, uno de mis favoritos y el más peligroso, decía Knuckles presionando otro botón, y de ahí, se vería como de este emergía una esfera contenida por muchas capas de radiación, y en este había dentro una bomba la cual parpadeaba. Joven Knuckles, ¿eso es? Preguntaría Isao al ver ese artefacto. Isótopo, un isótopo que encontré en un viaje al Ártico, es uno de hielo absoluto, uno capaz de hacer que todo lo que toque, decía Knuckles. Toma una muestra, una carne fresca y lo coloca cerca del isótopo, y ahí se vería cómo este se hacía hielo en segundos. Es capaz de volver hielo puro cualquier cosa que toque, diferente al hielo normal. Perdí un traje especial que irradia mucho calor corporal y me costó una bóveda de adamantium con radiación para retenerlo, decía Knuckles del poder de este isótopo. Sin duda podría esto acabar con los Kaijus, decía Isao de esta arma de hielo. Mi plan es extraer energía de este núcleo y así, crear bombas criogénicas para así debilitar con hielo a los Kaijus. Ya tengo un rayo congelante y bombas creadas para ello, decía Knuckles. Antes de eso, responderme una cosa, ¿dijiste que es un isótopo este hielo? Preguntaría Isao. Así es un subisótopo de uno ya existente del agua, y sí, hielo puro y peligroso, diría quien fuese el idiota que creó esto. Le agradezco, creo uno de los más peligrosos, decía Knuckles. Y dime una cosa más, ¿qué pasaría si, Tyler o Elementor, absorba este isótopo? Preguntaría nuevamente Isao. Ese es el tema, el isótopo es uno con mucho poder y como volvió un trozo de carne hielo en segundos. Si Tyler lo quisiese absorber sin prepararse hay dos escenarios. Uno, él obtenga el poder del isótopo y el poder de controlar el hielo a voluntad. ¿Y el segundo? Preguntaría Isao por esa respuesta. El peor de todos, morir congelado y volverse hielo, para siempre, decía Knuckles serio. Ya veo, aún así, ¿usaste el Elementium para hacer ese isótopo de hielo? Preguntaría Isao. Así es, solo poseo uno, pero mi hipótesis es que quizás haya más variantes ahí fuera que no se hayan descubierto todavía. Con este, queda demostrado, decía Knuckles. Así que, lo que dijo Tyler era cierto, el Elementium puede hacer todo esto, diría Isao de ver las capacidades del Elementium. Knuckles asiente. Y por último, el arma definitiva, decía Knuckles aplaudiendo. Y de eso, se sentirán leves temblores y pasos acercarse hacia ambos. ¿Esas son pisadas? Preguntaría Isao. Y de ahí, en una entrada metálica, entraría lo que parecía un enorme robot blindado, con casco verde y restos de armadura blanca, con un guantelete en una parte y el otro un cañón con un jetpack. Señor Isao, le presento a mi robot más fuerte, Kitro, decía Knuckles del mejor bot que haya construido en su laboratorio. Cosa que asombra a Isao de ver ese robot. Cibernética pura, decía Isao al ver a Kitro. Robot cibernético de operaciones tácticas, Kitro activo y listo para el servicio, decía el robot con inteligencia artificial. Sin duda podría dar apoyo para el escuadrón, decía Isao al ver al robot. Ahora, entre las armas y habilidades de Kitro tenemos vuelo a más de 860 km por hora, más veloz que un jet de combate, metal de adamantium y titanio blindado con reguladores de temperatura, cañón de plasma en esfera y rayo láser. Jetpack equipado con regulador de gravedad, resistencia a impactos, escudo de plasma, misiles, taladro, cañones láser, decía Knuckles de todo lo que poseía este robot. Y además, decía Knuckles mientras en unas pruebas, colocaba a un maniquí humano y Kaijin. Donde Kitro en segundos sacaría su cañón de plasma y este tendría una puntería tal que el maniquí Kaijin saldría muerto. Tiene un detector de calor para distinguir humanos y Kaijins, los ayudará en caso de Kaijus más fuertes, como apoyo, decía Knuckles. Eso será de gran ayuda, se lo agradezco por estos proyectos que acabas de hacer, me aseguraré que le dé el dinero por crearlos en contra de los Kaijus, decía Isao para darle el pago a Knuckles por los inventos. Bien, Kitro, puedes irte con el señor Isao, necesitarán programarte más. ¿Dónde irás? Decía Knuckles. Como ordene, creador, decía Kitro siguiendo órdenes en base a la IA de su disco duro. Pero Isao se detiene y dice una cosa. Joven Knuckles, por las dudas, ese isótopo de hielo, si funciona con Tyler, dáselo, será de ayuda con su poder, decía Isao a Knuckles. Eso haré, ya que él es quien puede manejar este poder, decía Knuckles asintiendo. A lo que asiente y se retira con Kitro a la base. Kitro, antes de irte, ¿recuerdas la misión que instale en tu chip? Decía Knuckles serio a su bot. En eso, Kitro solo da su respuesta. Sí, proteger a Tyler, de cualquiera que le haga daño, respondió Kitro.
Bien, protegerás a Tyler y si algún científico quiere cambiar tu sistema, envía una señal de alerta a mí, decía Knuckles de ese detalle, confiaba plenamente en Isao pero esa organización anti-Kaijus, debía tener cuidado. A la orden, respondió Kidro. Y así, Isao se retira junto al bot para presentar a los del cuerpo de defensa anti-Kaijus, a Kidro. En eso Knuckles haría una llamada más. Tyler, ya puedes venir, decía Knuckles en llamada. Momentos después. En eso, sonaría el timbre de la casa, siendo escuchado por Knuckles. A lo que este abre la puerta dejándolo pasar. Por mi cerebro, intuyo que ya debes saber el por qué te llame, ¿no? Preguntaría Knuckles a su amigo. Sí, lo puedo sentir, sin duda es un isótopo de Elementium, ¿no? Preguntaría Tyler ya que al ser Elementor, la podía sentir. Te dije que mi viaje al Ártico valdría la pena, decía Knuckles guiándolo a su laboratorio. Y ahí lo mostraría, en un contenedor especial con reguladores de temperatura a radiación, aquel elemento de azul palpitante el cual era capaz de congelar cualquier cosa que entrase en contacto con él, el isótopo de hielo. Sin duda lo es, menos mal que llamaste, decía Tyler de ver ese isótopo. Ahora mi consejo, si lo vas a instalar en ti, ten cuidado, ya que no es igual que los otros elementos ya que puede congelar materia orgánica en segundos, y creo que tu mano o dedos saldrían afectados, advirtió Knuckles. Podré con eso, ya que al igual que la Tierra, me puedo rearmar mi cuerpo, respondió Tyler. Bien, entonces lo dejaré en tus manos, decía Knuckles presionando un botón, donde el isótopo de hielo dejaría de recibir contención, pero ante eso, empieza a congelar el metal. Ahora o nunca, decía Knuckles al ver cómo ese isótopo empezaba a manifestarse al no estar contenido. A lo que Tyler se transforma en Elementor y sin dudar toma el isótopo en su mano y se ve que lo está congelando y luego, lo coloca en su frente, donde está el orbe y en eso, empieza a reaccionar. Rugiría como un dinosaurio y se ve que su cuerpo, de a poco, se vuelve hielo, viéndose estacas de hielo en su espalda y todo su cuerpo, rodeado por hielo bajo cero. Así, Tyler conseguiría su forma de Elementor de hielo. «Wow, mi poder ha aumentado, con ese isótopo», respondió Elementor al mirarse que ahora está hecho de hielo. «Bien, ¿cómo te sientes?», preguntaría Knuckles tomando su distancia. A lo que Elementor genera un trozo de hielo del tamaño de su mano y lo pondría en la mesa y después se destransfiere. «Me siento más poderoso, que podría traer la era del hielo», respondió Elementor. «Sensor de peligro, invocando cañones de plasma», decía Jarvis apuntando una armada completa a Elementor con punteros láser. «Oye, ¿qué fue eso?», preguntaría Elementor de ese sistema de seguridad. «Instale un sistema de seguridad en caso de algún día volverme loco o un monstruo con mis inventos para retenerme, o si algún intruso llegaba a entrar», decía Knuckles. «Y eso incluye a mí también, ¿no?», preguntaría Tyler ahora en su forma humana. «Solo actúa así en caso de sentir amenazas, tu poder es 1 al ser ahora más fuerte», decía Knuckles. «Ya veo, por cierto, antes que me llamabas, conocí a alguien muy especial», decía Tyler a su amigo. «¿Pista o debo adivinar?», decía Knuckles. «Adivina», respondió Tyler. «Es pelirrosada, está loca por los inventos y si ve mi laboratorio querrá vivir en él», preguntaría Knuckles. «Demonios, ¿acaso posee el poder de leer mentes?», preguntaría Tyler de que lo adivino a la primera. ¿En serio? Solo lo dije como broma, decía Knuckles sudando. Bueno, sí, encontré a Mei-chan en un callejón, decía Tyler recordando el cómo la conoció. ¿Callejón?, decía Knuckles alzando una ceja. Flashback. De regreso en el callejón, Tyler vería a la pelirrosada con buscar en el basurero para tener para sus bebés, como ella llama sus inventos. Así que, ¿irás al departamento de apoyo de la UA, no?, preguntaría Tyler a la chica. Sí, aunque no lo creas, mi sueño es volverme una de las inventoras que revolucionará el mundo en el futuro, decía Mei con entusiasmo. Veo que sin duda, podrías lograrlo, pero ¿por qué rebuscar en la basura en vez de comprar las refacciones para tus bebés?, preguntaría Tyler de ese concepto que ella llama a sus inventos. Tyler-kun, todo objeto ya tirado es gratis, y estoy haciendo bien con la madre naturaleza en reutilizar piezas que ya no sirven. Esto es lo que muchos inventores no hacen y a veces no obtienen lo que buscan al adquirir nuevas piezas. Prefiero usar unas llaves compuestas y yo misma repararlas para así hacer a mis bebés, dijo Mei. Entiendo eso, ¿sabes? Te apoyo en que lograrás con tus sueños, sin duda que lo harás bien, decía Tyler de apoyar a Mei. Gracias Tyler-kun, y dime, ¿también irás a la UA o tienes otros planes?, preguntaría Mei de la nada queriendo saber más del mencionado.
De hecho, después de graduarme, iré al cuerpo de defensa anti-Kaijus, respondió Tyler. ¡Wow! ¿En serio? He oído que esos exámenes son dificilísimos, superando hasta el examen para volverse un héroe sin ir a una academia, decía Mei sorprendida de la decisión de Tyler. Sí, pero conozco a alguien que sabe mucho de ese examen, ya que esta persona repitió 2 veces el examen, y con su ayuda, podré pasar, respondió Tyler. Ya veo, pues te deseo suerte tal como tú me deseas suerte a mí, quién sabe, quizás terminemos trabajando juntos algún día, ¿no te emociona eso? Decía Mei con una sonrisa radiante en su rostro. Cosa que se sonroja por la linda sonrisa de Mei. Claro, es más, para que apruebes, te doy una idea que podría beneficiar tu entrada a la UA, decía Tyler. Soy todo oídos, Tyler-kun, decía Mei más animada que antes. Fin de flashback. ¿Y qué idea le acabas de dar? Preguntaría Knuckles a su colega. Un nanocomprensor, un invento que es capaz de hacer nanocubos, lo mismo nanocubos de Max Steel, respondió Tyler. ¿Por qué no le dijiste de los Microbots? Oh claro, lo hice primero, decía Knuckles con símbolo de paz. En fin, eso de los nanocubos, decía Knuckles recuperándose. Ella le gusta llevar todo tipo de cosas a su bolsillo, así que la idea de llevar cosas un poco grandes en esos nanocubos, le será de utilidad, decía Tyler. Pues te apoyo en tu travesía, decía Knuckles revisando mensajes. Bueno, ahora sí, debo buscar a la persona que prometí buscar. Sí, jeje, decía Knuckles viendo los mensajes de Alex, quien al parecer está con sus amigas en el centro comercial probándose trajes de baño, y para su fortuna recibió buenas fotos de su fitness. Esto es para ti, espero que te guste. Ese era el mensaje hecho por Alex. Knuckles, te ganaste la lotería, ahora no la cagues, pensó este mientras volvía a sus experimentos. Bien, gracias por el isótopo, pero, debo ir a buscar a Pino, decía Tyler. De nada, decía Knuckles a su amigo quien se iba. Y al irse, Knuckles sonríe y este toma su mochila y cosas puesto que también aprovecha el día. Horas después. Se vería como Knuckles estaría ahora en una zona roja, una zona donde nadie se acercaba y se veía la decadencia en estos lugares, pero lo beneficioso era que en lugares así se podían conseguir muchas cosas. Como ahora que entraría a una especie de escenario abandonado. Nada puede salir mal, decía este mientras usaba sus rayos cero para quitar las tablas y de esa forma ingresar. Y vaya que al entrar, un escenario tétrico lleno de polvo se presentaría, escenarios vacíos con telarañas, olor a mugre en el aire, el abandono de este lugar que en el pasado fue 100% una gran atracción. Hay personas que no respetan el pasado, decía Knuckles mientras examinaba qué de bueno podía conseguir aquí. Y de entre el escenario, este sacaría de detrás del telón rasgado cuerpos enormes de marionetas, uno de un payaso de spandex negro y otro azul. Silbido, ¿me servirán? En casa tengo un restaurador de partículas y después, a mejorarlas a mi gusto, decía Knuckles emocionado de su proyecto. Sonido de pasitos. Dijo este en alerta, viendo tras de él. A todos lados pero solo habría la nada misma. Pero al volver a investigar, de la nada este encontraría un muñeco tirado, para su sorpresa, este no estaba ahí antes, su diseño, cabeza pequeña con rostro humano, manos enormes y abrigo rojo encima con piernas cortas. Oye, te me haces familiar pero, ¿por qué no te ves desgastado? Decía Knuckles confundido de ver a este muñeco en buen estado. Pero de la nada este se lanza a él, de alguna forma moviéndose y colocando sus manos en su cuello. ¡Au! ¡Qué mierda! Grita Knuckles mientras con facilidad se sacaba al títere de encima y lo lanzaba a la pared, sorprendido de paso. Esa cosa está viva. Exclama Knuckles de la sorpresa. Y los ve, pararse, viéndose que se están acercándose a donde está Knuckles. Alto, secárate. Decía Knuckles en pose de combate. Sonido de taladro. De un salto evadir el ataque de otro títere que para su sorpresa tenía un taladro en la cabeza. ¡Wow! Ese diseño está increíble, decía apegándose a la pared viendo a los demás. Otro de ellos que parecía bufón empieza a arrojar dardos que Knuckles esquiva con sus antebrazos. En eso, se escucha a alguien hablar. Basta, dejen de hacer tanto alboroto, decía una persona que era oído por todo el lugar. Y de ahí se mira como de la sombra, una persona con vendajes y googles con traje negro. Al verlo las marionetas se detienen. Hola. Decía Knuckles aún colgando del techo. Necesito cerebro fresco, así que no lo dañen, respondió esa voz. Ajá sí cerebro, espera, cerebro fresco. Exclama Knuckles.
A lo que los títeres hacen caso y detrás del sujeto, emerge otro títere de casco negro, dientes de bala y ojos rojos, con un lanzallamas en vez de mano derecha. Disparando una ráfaga de fuego que Knuckles bloquea con un escudo de plasma. Eso no te bastará, decía Knuckles disparando de su brazalete un rayo azul, dándole al cuerpo del sujeto. Este recibe el rayo de lleno pero no le pasa nada. Vaya, miren eso, posees un alto intelecto, nada mal, decía la voz. Pero de la nada un dolor indescriptible se hace en aquella persona, viéndose como hilos rojos emergen de su piel. Gritaba aquel sujeto cayendo al suelo del dolor mientras esos hilos rojos seguían saliendo de su cuerpo. Se supone que debió volverse polvo. ¿Cómo es que...? Oh, decía Knuckles al ver que su brazalete estaba en modo restaurar, un modo usado para volver objetos en mal estado a su versión de buen estado. Y mientras gritaba, aquel sujeto empezó a sangrar, antes sangre verde ahora salía sangre roja y de su mano, al quitarse los guantes se vería como esta pasa de ser podrida a una mano color piel. Viéndose que de lo que fue antes, un cuerpo muerto, se estaba volviendo a un uno vivo. Aquellas marionetas antes, al ver lo que pasó estaban por atacar a Knuckles, cosa que este se obliga a usar armamento más pesado. No ataquen, decía la voz ahora más claro y menos grueso. A lo que sus títeres dejaron de atacarlo. Esperen, ahora suena más, anciano, decía Knuckles confundido. Cosa que aquel sujeto se quita los googles y las vendas, viéndose como ahora era un anciano de cabello plateado con barba y bigote, un ser vivo, y no sonaba desquiciado como antes. No puede ser. Decía Knuckles reconociendo a este hombre, una leyenda en el mundo de la química. En eso le apunta. ¿Usted es, el legendario André Toulon? El genio de la alquimia, decía Knuckles casi desmayándose. Oh. Así que, ¿me conoces? Preguntaría el mismo André Toulon a Knuckles. En eso a gran velocidad toma sus manos. He soñado con algún día conocer al fundador del libro de la química cuántica y los beneficios del ácido sulfúrico, tengo todos sus volúmenes limpios y sin escrúpulos, decía Knuckles sonando como un fan. Dejando a André con una gota de sudor. Ya veo, así que has leído de mis libros, ¿no? Preguntaría André. Sí, pero, ¿cómo es posible? Se dice que usted había muerto en un hotel de Florida donde se disparó a la garganta, ¿cómo es que está vivo, además, porque era un zombie, y ellos? Decía Knuckles apuntando a los títeres. ¿Sabes? Eres diferente de las personas que he conocido, bueno, una pequeña explicación no dañará a nadie, decía André. Un relato después. Ahí contaría su pasado como en su película Puppet Master 3, hasta la 1 donde se dio un disparo y cómo fue revivido. Lo sabía que usted no era nazi, decía Knuckles desmintiendo esas teorías de que André Toulon fue un nazi. Y sabiendo que fue de él en Alemania por completo, como mató al mayor Kraust, y la creación de sus títeres. Vaya chico, veo que te agrada mis historias, y además de cómo estoy aquí, respondió André. Sí, como no agradarme uno de mis ídolos para volverme científico, pero, eso sí, usted obtuvo una fórmula de un dios demonio que es capaz de darle vida a seres, muñeco a través de una fórmula especial, que solo funciona si el alma está dispuesta a revivir en dicho cuerpo, eso sí que no me lo esperaba, decía Knuckles de ese detalle de la fórmula de la vida, un conocimiento que menos mal los nazis jamás obtuvieron. Pero eso haría a André ponerse serio de lo que diría después. Chicos, esa fórmula, es algo que estás dispuesto a tenerla, si eso significa, pagar el premio, dime, ¿estás seguro de saber algo así? Preguntaría André. Créame, está en manos seguras y no será usada a menos que sea importante, por lo que me contó hay hasta seres de otro mundo que lucharían por los conocimientos de dicha fórmula, decía Knuckles serio. Pero lo que diría André, dejaría perplejo a Knuckles. Escucha, solo lo diré para que lo reconsiderar tu opinión, el ingrediente principal de esa fórmula es, respondería André de cuál sería la principal fórmula de la vida. Al oír al Knuckles quedaría choqueado. Ahora entiendo todo, decía Knuckles viendo al suelo al saber de ella. Ya que es como la piedra filosofal, el ingrediente principal era, un trozo del ser humano, más específicamente la zona de la espina dorsal la que conecta el cerebro con el cuerpo. ¿Ahora lo entiendes? A diferencia de ti, yo no tengo nada que perder o que me ate a este mundo, en especial si el mundo sufrió un cambio como los Koseis, monstruos y más, respondió André serio. Aún así sus títeres lo revivieron para ser su Puppet Master y se quedó en un hotel donde obtuvo esas muestras para hacer fórmula, pero, hay algo que no entiendo.
Mire, dijo en su historia que mataron a su esposa Elsa y que la puso en una marioneta llamada Lich Woman, pero después dijo que conoció a una chica que creyó que era su reencarnación, como ella sería la reencarnación si el alma de su pareja está en el títere, decía Knuckles sudando. André iba a responder pero al pensarlo mejor, suda una gota enorme, pareciendo verdaderamente un pendejo por olvidar eso. Hasta sus títeres se palmearon el rostro al darse cuenta. Demonios, es verdad, ¿cómo pude haberla traído de vuelta, si su alma estaba atrapada en ese títere que la coloque? Decía André de su estupidez. Aunque no diga eso, siempre existen oportunidades hasta para alguien como usted de adaptarse a este mundo, además, ¿qué me diría usted que con mi ciencia podemos traer a su esposa? Decía Knuckles. ¿En serio? Honestamente, no creo que sea eso posible, decía André de la idea de Knuckles. Usted tiene la fórmula, yo el invento, sería como esos programas de clonación pero el alma está en el químico, y en el clon eso quiere decir hola Elsa, decía Knuckles. Así, dejando pensativo a André Toulon y en eso, dio su respuesta. Está bien, espero que sepas lo que haces, respondió André. Bien, entonces vamos, y lleve con cuidado a sus títeres consigo, sería peligroso si un héroe o alguien los ve, decía Knuckles. De acuerdo, espero que tengas el equipo para hacer lo que has dicho, decía André siendo acompañado por sus títeres. Horas después. Luego de llevar a André a su casa, usando ambos un disfraz y pasar los códigos de seguridad. Llegarían a su laboratorio, donde todos los títeres estarían ahí. Ahora necesito a la títere que tiene el alma de Elsa, decía Knuckles a André al frente de una máquina llena de químicos. Bien, espero que lo que hagas, funcione, decía André indicando que traigan el cuerpo títere de su esposa. Dios, ¿qué le pasó al títere? Parece como si una mujer la hubiese tirado al horno para quemarse, decía Knuckles ante su estado. No preguntes, haz lo que tengas que hacer, decía André para ver si eso funciona. Cosa que así, tomaría una jeringa y de esta, sacaría dicho fluido verde, un poco pero bastaría. Para después inyectar dicha fórmula en su concentrador de partículas donde teclearía comandos y reestructuraría los químicos. Y al hacerlo, se ve como dentro de este se empezaba a materializar, un cuerpo de una mujer pelinegra con el cabello flotando atrás. Está funcionando, decía Knuckles al ver que la fórmula tenía todo el ADN que necesitaba para la máquina funcionar. Chico, esto aún no termina, el alma, es lo esencial, decía André. Para ello el líquido, decía Knuckles mientras procedía a inyectar el resto de químico dentro de su cuerpo, donde contenía el alma de Elsa. Y con ropa de látex saldría de la cámara lista, estando en estado vegetal, mientras una máquina daba signos vitales. Dejando a André sin palabras. Bip, 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 decía la máquina cardíaca dando a entender que el corazón palpitaba. Joven, tú, decía André de lo que acaba de ver. Le dije que, decía Knuckles sin terminar. Ya que aquella mujer abriría los ojos despertando de golpe. Ahora. Esa maldita, decía aquella mujer despertando y viendo sus manos humanas. Elsa, ¿eres tú? Preguntaría André al ver a quien amo en su vida. André. Mi voz, puedo hablar, mi cuerpo, decía Elsa al ver que ya no era una muñeca pero, porque tenía un traje de látex, y porque estaba en una rara zona y porque estaba con un joven ahí. Amor, acabas de volver a la vida, decía André con felicidad. Pero cariño, recuerdo lo último que morí por el general y, en el cuerpo de títere, me quemaron, ¿cómo es que? Decía Elsa tomando las manos de André queriendo saber qué pasó. En eso, André presenta a Knuckles, el joven con la mente más grande que resolvió el cómo le trajo de vuelta a la vida. Y ahí se presenta y le explica todo. Y esa es la razón por la cual pudo volver, usted es la razón de que su marido siga con vida, decía Knuckles. Oh, ya veo, le agradezco mucho el regresarme con la ciencia avanzada y además de estar con mi amado esposo, decía Elsa tomando de las manos de André. Cariño, no sabes lo que ha pasado al mundo, en tu ausencia, decía André del mundo actual. Lo sé, pero ahora estamos de vuelta juntos, a propósito, porque de todos los poderes de títeres a mí me hiciste escupir sanguijuelas. Es incómodo, ¿sabías? Decía Elsa recordando su vida como la muñeca que escupía sanguijuelas de su boca como mecanismo de ataque. En eso, explica que el mundo, la humanidad obtuvo lo que sería poderes y que al parecer, al extraer una de esas muestras, era el de escupir. ¿No podías simplemente ponerme unas armas o cuchillas? Decía Elsa cruzada de brazos con un puchero.
Bueno, no podía llamar la atención, en especial si hay monstruos como los kaijus y kaijins, entre otros peligros, respondió André con vergüenza. Sí, para su fortuna y para saber más del futuro tengo una máquina cerebral que los ayudará a adaptarse a este tiempo, decía Knuckles. Cosa que rápidamente pone unos cascos de realidad virtual a ambos adultos. Y al activarla, sus cerebros y ojos ven la evolución, tecnología avanzada, química, las maravillas del nuevo mundo de héroes, Koseis y kaijins con kaijus. Y al terminar, ambos estarían algo mareados por la sobrecarga de conocimiento. Dios, más de 50 años, y evolucionamos a esto, decía Elsa recomponiéndose. Sí, había cosas que apenas sabía, pero ahora, ya lo sé, decía André de ver el mundo actual. Y tiene suerte señor André, ya que como usted dijo, ahora Alemania y el mundo piensan que usted está muerto, eso es bueno ya que así su esposa y usted pueden iniciar una nueva vida, decía Knuckles. De eso no hay duda, ¿sabes? Te agradezco de lo que hiciste por nosotros, es más, puedo instruirse en mis conocimientos, decía André. Igualmente, no sé cómo podemos pagarte, jovencito, decía Elsa. Por mi parte, aceptaré con gusto el hecho de aprender con usted, señor Toulon, pero dígame, como su esposa sabe física cuántica y usted química, ¿sabían que tengo un conocido que busca 2 expertos como ustedes para su organización? Así, además de trabajar juntos, tendrán empleos estables, decía Knuckles como idea. Cosa que ambos asiente a la idea de Knuckles. Jarvis, llama al señor Isao, decía Knuckles. Como ordene señor Knuckles, decía la IA en todas partes. Dejando sorprendido a la pareja de que haya inteligencia artificial. ¿Eh? ¿Eso es, inteligencia artificial y está vivo? Preguntaría Elsa. Así es, estoy vivo, pero tengo programado un código para obedecer al señor Knuckles, decía Jarvis. HMMMP, creo que debemos revivir a más personas y de alguna forma descargar su IA en los muñecos, decía Knuckles con una idea. Con los Shinomiyas. Minutos antes. Cuando Isao había regresado de la casa de Knuckles, vio que ahí estaba su esposa e hija. Familia, he vuelto, decía Isao a su familia. ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo fue en tu reunión de intercambio de inventos con el joven Knuckles? Preguntaría su esposa. Bien, entregué un robot al cuerpo de defensa anti-kaijus, ya que sería usado como apoyo, respondió Isao. ¿Un robot? Vaya, diría que tenemos más apoyo para el escuadrón de defensa. ¿Cuánto falta para ir, padre? Kikoru. Debido a los ataques de kaijus, lo tendrás casi en un año, al igual que las inscripciones de la UA, respondió Isao a su hija. Sí, así podré ir con Teller-san para hacer ambos el examen, además de un sujeto llamado Kafka, decía Kikoru al último con desinterés. En eso, Isao empezó a hablar de algo. Ikari, Kikoru, ¿recuerdan lo que dijo Tyler, de cómo nació? Preguntaría Isao. Ese sí. Decía Kikoru recordando los orígenes de Tyler. ¿Acaso descubriste algo más, amor? Preguntaría Ikari a su esposo. Verás, cuando el joven Knuckles hizo ese robot, también me mostró otra cosa, siendo específico, un isótopo de Elementium de hielo, respondió Isao. ¿Elementium? Espera, pero pensé que solo eran 4, aire, fuego, tierra y agua, ¿cómo es que existe uno de hielo? Decía Ikari entre sorprendida pero confundida. Sí, Knuckles hizo un isótopo de Elementium de hielo, y al tener contacto con un objeto, congela en cuestión de segundos, así que, le sugerí que lo guarde, en caso que Tyler vaya a adquirir ese elemento, decía Isao sobre lo que le sugirió. ¿Eso quiere decir que ahora Teller-kun es? Decía Kikoru a su padre. En eso, Ikari abre ese tema de conversación, sobre el Elementium. Claro, de ese tema, cuando fui salvada por Elementor años atrás, me puse a investigar un poco más de los orígenes de Tyler-kun, más en saber qué son los Elementium y los isótopos, aquellas cosas que le dan la habilidad a Tyler de controlar los elementos, sin mencionar del quinto isótopo, decía Ikari. Espera, ¿hubo un quinto isótopo? Preguntaría Isao de lo que dijo su esposa. En eso esta proyecta un vídeo de años atrás, aquella que encontró en una de sus expediciones, una pista de Tyler le dio cuando lo conoció donde explican de los Elementium. En ese vídeo, se muestra a un hombre moreno, de calvicie y barca corta, de nombre Jefferson. En ese vídeo explica la función de los 4 isótopos de Elementium, agua, tierra, aire y fuego. Al juntar los 4, se interactúa entre sí al colocar otro elemento, como el metal, viendo que cambia de un elemento a otro. Pero Jefferson explica que los 4 isótopos, juntos son inestables.
Y para asegurar que sea estable y se pueda usar como fuente de energía, crearon el quinto isótopo. Un agente estabilizador, que podría ayudar en la inestabilidad de los 4 isótopos. Pero al colocar el último isótopo, salió mal y el lugar donde hicieron el experimento, explotó, haciendo que el vídeo termine. Dejando a la familia Shinomiya, viéndose entre ellos por lo que acaban de ver. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿No se supone que estabiliza los demás isótopos? Preguntaría Isao del ver el vídeo. ¿El quinto isótopo no cumplió su función? ¿En qué falló? Decía Kikoro atónita. No lo sé, se suponía que la función del quinto isótopo era para que los demás 4 isótopos no se saliera de control, pero, al parecer, no resultó como esperaba. Respondería Ikari sobre lo que vio ese vídeo. Entonces, si eso pasó con los 4 isótopos al estar expuesto con el quinto isótopo, ¿cómo sería la reacción con Tyler si absorbe el quinto isótopo? Preguntaría Isao. Y en eso, madre e hija, tuvieron un solo pensamiento si eso ocurría. Tyler-kun barra. No sé si deberías saber esto, Se decían ambas Shinomiyas preocupadas. Y antes de decir algo más, el teléfono de la casa sería sonado, viéndose que alguien los está llamando. A lo que Isao fue a ver el teléfono y contestó. Diga. Preguntaría Isao desde la llamada. Hola señor Isao, creo que encontré a las 2 personas que necesitaba para la fila científica en su organización, decía Knuckles en llamada. Volviendo con Knuckles. Ya después de la llamada, de ayudar a la pareja de André y Elsa y además de traer de vuelta a las almas de los títeres, se reemplazan aquellos muñecos por sus cuerpos originales de vuelta a la vida, pero, ahora esos títeres que André usa, llevaban una IA especial con la fórmula que les daba su propia conciencia y vida, similar a Jarvis pero mejores. HMMMP, ¿por qué Tyler no contesta? Tiene 5 llamadas perdidas de mí. Pensaba Knuckles ya que trató de comunicarse con su colega pero no pudo después de él irse. En eso, se ve que su celular sonaría, y al ver que era Tyler, iba a contestar. Pero el primero en decirle es Tyler. Knuckles, ¿qué pasa? Preguntaría Tyler desde la llamada. Viejo, te llamaba para decirte que pasaron muchas cosas en mi salida, pero además de eso, dime, ¿lograste encontrar ese material que es similar a lo que te compone? ¿Cirstal morfosos? Preguntaría Knuckles en llamada. ¿Cómo decirte? No eres el único que le pasaron muchas cosas, respondió Tyler. ¿No encontraste nada cierto? Decía Knuckles sudando. De hecho, estoy con la señora Shuri, junto a Akeno, en su casa, como invitado, respondió Tyler. Cosa que Knuckles solo tendría una reacción. Tenía cara de palo por lo que acaba de escuchar. Dijiste Akeno, como ese nombre de una chica de cierto anime, ¿es coincidencia? Decía Knuckles del otro lado. De hecho, te lo mencioné, cuando te dije que salve a ella y a su madre del ataque del clan Imejima, respondió Tyler. En eso, le cuenta cómo sucedió su reencuentro. Flashback. Se ve a Tyler, en su forma de Elementor, buscando nuevos elementos para su poder. Diablos, solo debo buscar de forma correcta un nuevo elemento, decía Elementor. Pero al enfocar su vista, ve que está una especie de barrera, que nadie lo nota o se aleja de forma automática. A lo que sin dudar, gracias a que es de aire, podría entrar como si nada a esa barrera. Una vez adentro, vería que estaba pasando dentro de esta extraña barrera, en eso, vería que en una zona, estaban unos destellos eléctricos, como también otro ataque. Al ver en esa zona, fue a ver y vería que había una chica de cabello oscuro largo con una coleta y lo que sería un uniforme escolar, y lanzaba rayos de sus manos, que lo que sería, una especie de monstruo, ya que no se parecía nada a un Kaijin o Kaiju. El Kaiju, era uno similar a un tigre pero con cola de serpiente y 3 cabezas, las cuales escupen un veneno de cada una. ¿Será mejor que te rindas? Si no, te será más doloroso para ti, Decía la chica con rayos en su mano. El Kaijin respondería esquivando el ataque y tratando de morder con una de sus cabezas a su víctima. Pero en eso, fue golpeado por una ráfaga de aire, tomando desprevenido no solo al Kaijin, sino también a la chica. Y cuando aterrizó, se ve a un ser que era de aire, siendo reconocido por esa chica. Un momento, Decía aquella chica agudizando su vista, sentía que lo había visto antes. En eso, ve a ese ser transformarse en hielo y al ver ese cambio de elementos, su mente hizo clic. ¡Groar! Rugió aquel Kaijin tigre furioso, lanzándose a matar a quien osa atacarlo. Pero lo que no contó, era que ese ser, quien es Elementor, ahora en su forma de hielo, lanzaría una ventisca de hielo, haciendo que el Kaijin empiece a congelarse y luego de estar 100% congelado, se cae y se rompe todo su cuerpo como vidrio frágil.
siendo testigo por la misma chica. En eso, Elementor vería que ya terminó e iba a retirarse, pero esa chica, le habló. ¿Acaso, tú eres? Decía Akeno apuntando al ser. En eso, Elementor vería a la chica y al fijarse bien, lo reconocería. ¿Pequeña, Akeno? Preguntaría Elementor si era esa niña. Sin esperarlo, este sería envuelto en 2 brazos, por aquella chica, siendo la misma Akeno. Sí, si eres tú, Elementor-kun, ¿finalmente regresaste? Decía Akeno con alegría abrazando más fuerte. Pero su cuerpo empezaba a congelarse. A lo que Elementor se destransforma, para así no dañar a su amiga. Perdón, casi te congelo, decía Elementor al ver que casi le daña a su amiga. A lo que Akeno lo vería con alegría, al ver a quien le salvó la vida cuando era niña y a su madre a manos del clan Himejima. Pensé que jamás volverías, ¿cómo olvidaría a quien me salvó a mí mi madre de morir a manos del clan? Decía Akeno con una gran sonrisa. Sí, y lo dije antes, que te buscaría y eso hice, y mírate, te has vuelto muy linda desde que nos conocimos, decía Elementor rascándose la cabeza. Jeje, gracias. Todo gracias al crecimiento y a un alimento balanceado dado por mi madre, decía Akeno avergonzada de ese cumplido. En eso, Elementor decide romper el hielo. ¿No deberíamos hablar en otro lugar? Ya que, sería extraño de que hables con un monstruo como yo, ¿tú entiendes, no? Decía Elementor a su amiga. Sí, vamos con mi madre, ella estará muy feliz de volver a verte. Decía Akeno, pero por consejo, que buscase la forma de pasar desapercibido si no, los héroes o peor aún la fuerza anti-Kaijus tomaría acción. A lo que Elementor se transforma en aire, y así, lo usaría para volverse invisible, cosa que Akeno vería que eso es efectivo y lo guiaría a su casa para poder charlar con su salvador. Momentos después. Se ve a Akeno llegar a lo que sería ser su casa. Una casa de 2 pisos instalada en una zona abierta, una casa japonesa con talismanes alrededor para no ser molestadas. Bien, vamos. Decía Akeno ingresando a ese lugar junto con Elementor. Ya que al ver la casa de donde vivía Akeno, se volvería visible y vería el terreno. Vaya, así que esta es tu casa. Pensé que tendrías una casa lujosa, debido a la fortuna que les deje a ti y a tu madre, decía Elementor de lo que uso el oro madre e hija. Digamos que además de mis estudios en una buena academia, alcanzó para comprar este terreno. Explica Akeno tocando la puerta donde estaba su madre dentro. Una vez que tocó la puerta, sería abierto por una persona que Elementor. Akeno-chan, ya era hora que... decía la mismísima Shuri, quien no había cambiado mucho, en la entrada con un delantal de cocina. Pero esta se detiene y sorprende mucho al ver que no estaba sola. Mamá, ¿adivina quién vino de visita? Preguntaría a Akeno con una sonrisa. Elementor-kun, Decía Shuri incrédula y sorprendida de volver a verlo. No ha cambiado en nada, sigue siendo hermosa como lo fue hace años, señora Shuri, decía Elementor saludando a la madre de Akeno. Eso la sonrojó de sobremanera. Pero de paso, esta con alegría lo deja pasar para tomar un té y de esa forma reconectar. Momentos después. Se vería una taza de té servida en manos de Elementor, y estando junto a las Himejimas viendo con interés el arreglo de la casa. Se nota que tuvieron una vida tranquila, decía Elementor viendo la casa de madre e hija. Así es, tengo ahora una profesión en contabilidad con mis conocimientos y de esa forma aumento y manejo mejor las finanzas de la casa, además que Akeno tiene sus momentos en la escuela, nuestra vida fue mejor cuando has aparecido Elementor, pero dinos, ¿qué fue de ti estos años que no te volvimos a ver? Preguntaría Shuri sorbiendo de su té. A lo que Elementor cuenta que durante ese tiempo, luchaba contra otros Kaijus, también contra Kaijins y no decir de acabar con villanos que arrebatan vidas, como el villano muscular y aparte de toparse con uno que otro ser sobrenatural que hacía de las suyas. Y sobre su amigo que le ayudó en todo momento, Knuckles, un genio inventor que lo ayudó a ocultar su presencia en vista del cuerpo de defensa anti-Kaijus y demás héroes. Y así es como es mi vida actualmente, termina de explicar Elementor. Wow, ha pasado tanto que al saber todo eso, vemos que nos perdimos. Decía Akeno. Sin duda, tuviste una vida llena de aventuras. Decía Shuri de saber lo que hizo Elementor durante esos años. Es más, quiero enseñarles esto, decía Elementor parándose de donde estaba sentado. Así, siendo visto por Shuri y Akeno, vería con asombro cómo el cuerpo de Elementor se encogía de a poco y tomaría una forma humana. Y al terminar, ahora lo vería con su apariencia humana. Así, nadie sabe que soy Elementor, decía Tyler a las 2 Himejimas.
Oh, por Dios. Dijo Akeno al ver a Tyler así y de la nada empieza a sonrojarse ya que lo empezaba a encontrar atractivo. Vaya, no creí que usted fuera tu forma humana. Debo admitir que te ves atractivo. Sin duda muchas chicas querrían pasar algo de tiempo. Decía Shuri como broma, y se tapaba la boca con su mano de no ser vista al reírse. Pero para Akeno, no le gustó esa idea, que otras chicas se fijen en él, solo por su apariencia humana que sería guapo a sus ojos. En eso, el celular de Tyler sonaría de repente y le dijo a ambas que debía de atender una llamada, siendo Knuckles. Fin de flashback. Ah, qué bien, entonces, ¿con quién le harás, con Shuri o Akeno? O ambas picaron, decía Knuckles en burla. Déjate de tonterías, ¿sí? Aparte, ¿vas a ser parte del cuerpo de defensa anti-Kaijus, como científico? ¿O irás a Island con un trabajo? Preguntaría Tyler. Yo creo que ambas, nadie dice que tenga que estar en un solo lugar, además de hacer un regalo especial a mi novia Alex, decía Knuckles en llamada. Espera. ¿Alex y tú? Preguntaría Tyler. Te gané, decía Knuckles con una sonrisa socarrona en la llamada. Ah, entonces, ¿te la tiraste? Preguntaría Tyler devolviendo la burla. Alarma, alarma, alarma. Sonó de la nada el laboratorio. ¿Knuckles? ¿Qué fue eso? Preguntaría Tyler desde la llamada. Jarvis, ¿qué sucede? Decía Knuckles con celular en oreja y monitoreando las alarmas. Señor, es su pareja Alex, mis radares detectan que está en peligro por informe de los Microbots, decía Jarvis. ¿Qué cosa? Vídeo. Exige Knuckles preocupado. Cosa que eso haría, mostrando cómo al parecer un sujeto gigante estaría con ella y sus amigas, amenazándolas de paso. Tyler, debo colgar, hablamos después, decía Knuckles sin más colgando. Cosa que Tyler estaría serio, pero sabía que Knuckles podría solucionar lo que esté pasando. Jarvis, activa la armadura Nanite y dame acceso a la Hulk Booster ya, decía Knuckles. Activando la armadura Nanite, acceso a la armadura Hulk Booster, decía Jarvis. Alex-chan, voy para allá, aguanta, decía Knuckles. Con Alex, momentos antes. Se vería a la peliverde fitness caminar animadamente con sus amigas, más que nada ambas dándole felicitaciones por dar el primer paso. Ay amiga, no puedo creer que hayas encontrado tu alma gemela, de verdad me da felicidad. Decía Danny felicitando a Alex de saber que consiguió pareja. Gracias Danny, sin duda estoy feliz de esto. Decía Alex al ya tener novio. Dinos, ¿ya tuvieron su primera cita? Preguntaría Shaye. Bueno, solo jugamos videojuegos, ya que ambos jugamos hasta verse quién ganaba. Decía Alex algo avergonzada de tener aún sus hábitos como gamer. Vaya, directo sé. Dime, ¿viste más que eso, oh Jesús? Decía Danny flexionando sus brazos. Ve bueno, yo. Decía Alex ya que no quería decir sobre lo que hicieron su primera vez. Pero antes de decir más, serían acorralados y vería a un ser enorme, que empezaría a amenazar. ¿Dónde están las oficinas del héroe Springer? Fue lo primero que dijo ese sujeto a las 3, acorralándolas en un callejón. Yo, no lo sé. Decía Danny al sentir su miedo y no podría pensar bien. Ah, no me dirán nada, decía el sujeto con una mano en la apre, agrietándola de paso con su fuerza. Lo juro, N nosotras. Decía Shaye asustada. Díganme lo que saben, decía el sujeto más amenazante. Y así pasamos a la actualidad, viéndose a aquel villano someter a Alex y a sus amigas ahí, mientras eran vistos por todos. Pero Maquia parecía ya más molesto. ¿No me dirán nada? Decía Maquia apretando más fuerte la pared. Yo. Decía Alex viendo que los iba a lastimar y no había héroes que puedan ayudarles. Todos los presentes parecían más asustados sin poder hacer nada, hasta un pelinegro con uniforme veía la escena, quería actuar pero tenía miedo. Pero en eso. Las 3 ven como alguien más aparece, una pelirrosada con uniforme escolar al frente de todos. Mina. Decía Danny sorprendida de verla al reconocerla. Yo te diré dónde está la agencia del héroe Springer. Decía Mina a punto de decirlo. Pero antes de poder hacer algo. Oye tú, ogro mutante de piedra, se oía un fuerte grito tras de él. Cosa que toma por sorpresa a todos y más que el sujeto fuese apedreado en la cabeza. Decía el sujeto solo para verse como delante de él, estaría un peliverde de brazos cruzados mirándolo con desprecio, siendo el mismísimo. Knuckles-kun. Exclama Alex al verlo. ¿Tú qué quieres? Decía aquel sujeto sin interés.
Mira, te doy solo 5 segundos para que tomes tu asqueroso rostro y cuerpo y te vayas a molestar a otro lado. Si hay algo que me enoja más es ver que molestan a mi novia y sus amigas, pero seré piadoso esta vez si te vas, decía Knuckles calmado. ¿Así? Decía el sujeto de forma amenazante, acercando y estando cara a cara con Knuckles, pero este no sentía miedo. Amor, huye. No lo enfrentes. Exclama Alex preocupada. Si no quieres morir aplastado, dime dónde. Escupitajo. Así era, Knuckles le escupiría un chicle al villano en la cara. Cosa que haría enojar al Maquia. Quieto. Decía Knuckles usando el guante de síndrome para paralizarlo por todo el cuerpo y después elevarlo al aire. Y sin piedad lo manda al suelo con un fuerte estruendo que haría temblar la zona. ¿Pero qué? Acabo de ver. Decía Mina al ver esa demostración. Knuckles-kun, en verdad, eres increíble. Decía Alex al ver cómo derribó a ese villano con su tecnología. Jarvis, envíalo, decía Knuckles sonriendo. Cosa que todos tomando celulares y expectantes ven como un traje venía, y en segundos, Knuckles sería cubierto por mecanismos metálicos formándose una armadura roja y dorada, la armadura Iron Man al 100%. ¿Pero qué es eso? Preguntaría Salle al ver esa armadura. Esto no termina aún, decía Knuckles con su voz más grave, y del cielo se ve como cae otra caja que se une al traje, a lo que este empieza a aumentar más de tamaño, arma más fuerte, super fibrados, el arma definitiva para someter a los fuertes. La Hulk Buster. Ahora sí, decía Knuckles chocando puños metálicos con un estruendo. Dejando a todos los presentes anonadado. ¡Guau! Es enorme. Decía Salle al ver ese super traje. No sabía que Knuckles tenía algo así. Decía Danny grabando. Digo lo mismo, sabía que Knuckles era algo más que reparar electrodomésticos, pero esto. Decía Salle al ver que Knuckles era más de lo que veía. Sí, sin duda Knuckles-kun tiene muchas sorpresas. Decía Alex con una sonrisa. Ahora, todos los aquí presentes, retírense y evacúen a un área de más de 50 metros lejos de aquí, las cosas se pondrán muy pero que muy feas, decía Knuckles en el altavoz. Y en eso, harían caso, empezarían con la evacuación, en eso, Alex y sus amigas, tomarían a Mina, para sacarla de ahí. Pero lo que Knuckles no esperó era el ser tomado de la cintura y empujado, arrastrándose por el asfalto. Así que así quieres empezar, bien. Decía Knuckles usando propulsores traseros para frenar su avanza. Y devolver con un golpe de martillo a la espalda de Maquia, tan fuerte que sería mandado al suelo. Haciendo que se levante con furia y fue a dar una tecleado directa. Pero Knuckles lo toma del cuello y usando sus propulsores lo arrastra por el suelo, por toda la calle generando daños. Dios, esta maravilla me encanta, decía Knuckles mientras elevaba a Maquia con un brazo. Pero Maquia responde con un golpe que lo manda a un edificio. Ouch, eso dolerá en la mañana, decía Knuckles. Pero Maquia se lanza empezando a dar puñetazos a lo loco, mientras Knuckles se cubría. No maldito mánico con esteroides y coseis, decía Knuckles tomando los antebrazos de Maquia y respondería con una patada con propulsores. Cosa que Maquia es disparado al cielo con fuerza. Pero Knuckles se eleva de paso y con sus brazos, lo toma de la cabeza para hacer que atravesasen otro edificio y otro, llevándose a Maquia más lejos de ahí. Pero Maquia de un movimiento se desvían, cayendo ambos a una zona más abierta de la ciudad. Ambos aterrizando bruscamente. ¡Ay simio decía Knuckles recuperándose mientras enviaba una andanada de golpes a Maquia, dándole en cara, pecho y rostro muchas veces. Pero Maquia se lo quita de una patada, haciendo retroceder a Coloso. Joder, Hulk te llamaría hermano por tu fuerza, pensó Knuckles viendo los estados del traje mientras activaba el modo plasma. Disparando rayos de energía de sus palmas a Maquia. Todo esto mientras la gente corría despavorida por el miedo. En eso, Maquia le arroja un auto, haciendo que sea golpeado por ese auto, pero lo frena. Uf, esto estuvo cerca, decía Knuckles parándolo. Pero sería empujado después por otro ataque de Maquia. Knuckles usando sus propulsores se recompone. En eso, Maquia tenía un poste y se lo clava en el brazo izquierdo. Hijo de perra, no en el brazo. Decía Knuckles. Mientras ese poste, el brazo se movía solo y de una forma anormal se posiciona. Con un fuerte puñetazo a la cara que lo manda a devorar, de paso, rompiendo más su rostro de roca. Carajo, daño la zona del brazo Jarvis, envía repuesto brazo izquierdo, decía Knuckles. Cosa que de una nave en el cielo, se ve como dicho invento envía una cápsula roja hacia Knuckles.
mientras este último debía frenar a Maquia antes que llegase su repuesto, soltándose el brazo herido. El mencionado se levanta con furia y se fue a abalanzar en contra de Knuckles. Knuckles empieza a disparar rayos de plasma a Maquia para darle tiempo. A veces le daba y a veces lo desvía. Y cuando estaba por dar un puñetazo en contra de Knuckles, pero este responde con el brazo de repuesto armándose a tiempo. Así ambos generando una onda de choque quemando a volar a los autos restantes y destruyéndose vidrios de los edificios. Ya harto, Knuckles toma a Maquia del cuello y lo estampa, ahora viéndose un pistón tras su brazo izquierdo, enviando una andanada de puñetazos de pistón a la cara más fuerte. Duérmete, 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 decía Knuckles continuando la andanada de golpes. Pero Maquia detendría esa andanada de golpes con su brazo derecho. Pero no contaría que el brazo de repuesto lo haya sujetado, enganchado para que no se escape. A volar, decía Knuckles con el brazo de Maquia atrapado mientras lo elevaba. Si iba a pelear con él debía ser en una zona sin mucha gente. Vamos a una zona segura para así acabarte, decía Knuckles sincronizando vuelo. Pero Maquia se movía de un lado a otro, a lo salvaje. ¡Ay, hijo de! Exclama Knuckles atravesando un edificio de trabajadores, lo cual estaba lleno de gente mientras ambos titanes peleaban. Maldito, en zona de trabajo no. Decía Knuckles golpeando a Maquia en la cara sometiéndolo a la pared mientras forcejeaba. Y el ascensor tras de ellos se rompe, estando con gente dentro. Pero Knuckles aparta a Maquia y se lanza, tomando a tiempo el cable con la gente dentro. Todos bajen y evacúen, decía Knuckles desde los altavoces. A lo que sin dudar, escapan, pero Maquia era otra historia. Maquia trata de someterlo por la espalda, pero de un movimiento Knuckles le respondería con una patada, mandándolo a las escaleras. Bajan, decía Knuckles usando ese mismo ascensor para aplastar a Maquia. Y sin esperarlo se lanza, mandando un fuerte puñetazo a su cara, tan fuerte que lo manda al suelo y ahora sí se rompe algo. A lo que Maquia lo miraría y escupe de un lado, lo que sería un diente roto que Knuckles le rompió con ese golpe. Esto va a doler, decía Knuckles sudando bajo el traje. A lo que Maquia le da un tecleado que lo derriba a otro lado. Knuckles se recompone usando los propulsores y se eleva, pero Maquia cae tras de él, empezando a quitar los propulsores y todo el metal que pudiese como un animal. Cosa que Knuckles se eleva más al cielo. Informe de daños, decía Knuckles a su sistema. Pero al intentar darlo el sistema falla y hace cortocircuito. Eso dice mucho, decía Knuckles mientras manda a Jarvis a enviarle más repuestos de emergencia. Más cápsulas eran enviadas. En eso, ve de frente lo que sería otro edificio, pero estaba en obra. Y con el pésame en su corazón, decide estrellarlo, junto a Maquia. Jarvis, hazme una transferencia de ese edificio con el dinero o la mitad pagada por el señor Isao, decía Knuckles elevando a Maquia al cielo. Justamente donde estaba la obra y como un cohete se lanza, golpeando y llevando a Maquia por cada piso hasta el suelo. Y los cimientos que estaban a gran altura, cayó sobre ambos, habiendo una polvareda. Una vez que el polvo se desvanece, vería a Maquia, con unas pequeñas heridas y no decir, algo desorientado, ya que su cabeza le estaba dando vueltas. Pero esa era la oportunidad de Knuckles, de derribarlo de un golpe. ¿A dónde vas?, dijo una voz a lo que un puñetazo cargado de energía plasma le da a su costado, justo en la parte de la mandíbula donde conecta el cerebro donde hace corte. Y así, Knuckles dejaría a Maquia, desmayado por el golpe. Ja, te gané, uff, decía Knuckles empezando a volar lejos, mientras que Maquia quedaba ahí, siendo de paso sometido por héroes y policías. Momentos después. En la casa de Knuckles, ya con el dinero enviado de forma anónima y Maquia vencido, estaría en su taller viendo con total decepción los daños de su traje. Se nota que necesita ajustes, decía Knuckles. En eso una chispa explota del traje mientras se le caía un brazo. Bastantes diría yo, decía Jarvis. En eso, su celular estaría sonando. Diga, decía Knuckles en llamada sonando de forma casual. Joven Knuckles, soy yo, Isao, respondió Isao. Oh señor Isao, me alegra en oírlo, dígame, ¿cómo fue la entrevista del señor Taulón y su esposa Elsa? ¿Fue lo que buscaban?, preguntaría Knuckles. Así es, sin duda que su ayuda va a contribuir bien en el cuerpo de defensa anti-Kaijus, como nuestros técnicos, aparte, ¿qué es ese traje que usaste en contra de ese villano?, decía Isao de lo que dijo y preguntó después. Sí, ese, espere, ¿cómo diablos supo que era yo?, decía Knuckles sudando al otro lado de la llamada.
¿Quién más aparte de usted hace esa clase de tecnología? Preguntaría Isao. Shield Emperior. Metal Knig, Tribe Knig, decía Knuckles de forma inocente. Ese niño estaba en otra misión, que al mismo tiempo tú te enfrentabas a ese monstruo, respondió Isao. Demonios, casi me salgo con esa. Bueno, sé que está algo molesto, pero pague todos los daños de forma anónima y sin heridos, creo, decía Knuckles. Eso lo sé, pero dime algo, ¿ese traje, lo diseñadores para en contra de Kaijus? Preguntaría Isao. Así es la Hulk Buster que está diseñada para oponentes como ese villano, físicamente más fuertes y con repuestos en combate, decía Knuckles. Ya veo, y para asegurar que funcione, lo usaste a ese villano como tu sujeto de pruebas, decía Isao. Sonará mal lo que diré, pero sí, al menos todas sus funciones dieron frutos, pero está en mantenimiento por ahora, decía Knuckles. Bien, en ese caso, dale nuevas actualizaciones a ese traje, no sabemos si lo usas en contra de un Kaiju y sea el mismo resultado, sugeriría Isao. Cuando el diseño esté listo serán enviados los planos finales para hacer réplicas, pero eso sí, necesitamos personal cuyos cuerpos sean de resistencia y combate, decía Knuckles. De eso no hay problema, hay muchos soldados que poseen resistencia física elevada y posee un nivel de combate, respondió Isao. A lo que Knuckles asiente y después de conversar y tener un acuerdo, terminaría con la llamada. Pero este sería de paso tocado en su puerta, a lo que este responde. Sí, decía Knuckles sin terminar, ya que quien estaría en la puerta sería su misma pareja Alex, pero, esta vez usando ropa provocativa para su vista. Amor, vamos a tu cuarto, y no quiero no por respuesta, decía Alex decidida. Alabado sea el señor, pensó Knuckles. Cosa que en eso toma al estilo nupcial a Alex. ¿Lista para tener a nuestras crías? Decía Knuckles coquetamente. Estoy lista, amor, así que es hora de darte a tu bebé, decía Alex en el oído de Knuckles. Y sin duda, iban a pasarla bien. De vuelta con Tyler. Se vería al mencionado caminar por las calles de Tokio sin prisas mientras veía su celular. De paso, llegándole a su celular las noticias y caso en Chiba, la batalla de un misterioso héroe metálico contra un villano con armadura. Junto con los niveles de destrucción y daños. Carajo Knuckles, esto dejó devastado el lugar, y ese grande de ahí, es magia, decía Tyler al ver el vídeo. Pero cuando cerró el vídeo, ve a la página de contacto y vería el número de Akeno, ya que para así tener su contacto de números. Bueno, Akeno estará feliz de que vaya a su escuela, decía Tyler recordando lo que hablaron en casa de los Imejimas. Flashback. Después de colgar la llamada, debido a lo que Knuckles estaría peleando contra Maquia, Tyler volvería a hablar con ambas, madre e hija. Ya volví, era Knuckles, el amigo que mencioné, decía Tyler. Oh, ya veo, ¿y qué te decía? Preguntaría a Akeno curiosa. Es sobre si que logre conseguir nuevos elementos, ya que solo poseo agua, tierra, aire, fuego, metal, arena, oro y ahora hielo, respondió Tyler. Espera, o sea, ¿qué más? ¿Qué otros elementos te quedan? Por lo que recuerdo tenía uno de metal, oro, decía Shuri. Sí, por eso, estoy buscando más elementos, ahora que lo recuerdo, Akeno, ¿tú manejas rayos de tus manos, no? Preguntaría Tyler. Correcto, eso usé para tratar de vencer al Kaijin de antes, decía Akeno algo orgullosa, claro antes que Tyler lo derrotase. En eso, Tyler dice una cosa. Akeno, necesito que me arrojes tus rayos hacia mí, pediría Tyler de esa petición. ¿Y eso por qué? Decía Akeno sorprendida. Como dije, busco nuevos elementos y el rayo, ese es un elemento que aún no poseo, por eso, necesito que creas un relámpago desde el cielo y yo, haré el resto, para así, ser de elementor de relámpagos, decía Tyler de esa idea. Cosa que sin opciones, Akeno hace lo acatado, pero fuera de la casa de su madre, donde ésta cargaría un ataque de rayos de sus manos, disparando directamente a Tyler sin contenerse, como él le indicó. En eso, Tyler, transformado en elementor, recibiría de lleno esos rayos en su frente. Y verían como Tyler, ahora siendo elementor, se transformaría su cuerpo en puros rayos de energía, siendo la forma, elementor relámpago. No puede ser, si le funcionó. Decía Shuri sorprendida y atónita de ver cómo Tyler obtuvo otro elemento. A lo que Akeno aterriza y vería su nueva forma, hecha de rayos. Gracias Akeno, ahora poseo un nuevo elemento, decía Elementor ahora hecho de rayos. Increíble, así que de esa forma obtienes más poderes. Genial, no puedo esperar a ver qué otras formas puedes acceder, decía Akeno sonando emocionada. Así, volvería a su forma humana y entonces dice lo siguiente.
Bueno, ahora que tengo un nuevo elemento, gracias a ti, puedes pedirme como compensación por ayudarme, lo que sea, pero que esté en mis posibilidades, decía Tyler a la Emejima joven. A lo que ella pensó y pone una sonrisa. Lo que sea. Decía Akeno sonando algo traviesa en esos momentos. Fin de flashback. Bueno, menos mal que era el tener mi número de celular, decía Tyler viendo el número de Akeno en sus contactos. En eso, Tyler presionando el nombre de Akeno y la llama de su celular. Esperando su respuesta. Hola, ¿qué sucede, Tyler-kun? Preguntaría a Akeno desde la llamada. Akeno, necesito terminar el último curso de secundaria, dime, ¿hay una escuela donde pueda graduarme? Preguntaría Tyler. Cosa que Akeno le brilla los ojos, y ya teniendo una idea. De hecho sí, hay una, puedes unirte donde estudio yo para terminar tus estudios, se llama Academia Quo. Decía Akeno. ¿En serio? Pero escuche que ese lugar es una escuela para solo chicas, decía Tyler ya que sabía que esa escuela no era mixta, sino de puras chicas. Aunque no lo creas, ahora están empezando a aceptar a más chicos ahí, hay uno de hecho llamado Issei. Decía Akeno. ¿Issei? ¿Qué tiene de especial ese tal Issei? Preguntaría Tyler ya sabiendo de quién se trata. Pues, la presidenta Ria sabe más del tema, no te puedo decir mucho la verdad. Decía Akeno. Entiendo, en ese caso, te veo en unos días, así que, espérame, decía Tyler con una sonrisa. Igualmente, te espero con ansias y te digo, suerte. Decía Akeno cortando la llamada. Bien, debo prepararme para ir a la Academia Quo, de una vez por todas, decía Tyler yendo a su casa. Pero en otra parte, siendo la casa de los Shinomiyas. Se ve a Ikari, investigando sobre el Elementium y con qué compuesto podría reemplazar el quinto isótopo, para así, ayudar a Tyler en poder estar estable en caso que se volvía inevitable. Nada, no encuentro nada que ayude a Tyler-kun, si él pudo ayudarme, ¿por qué no puedo ayudarlo a él? Decía Ikari al estar estrenada de buscar algo que sea el quinto isótopo y sea estable. En eso, vería un archivo que no se vio y lo abriría para ver lo que hay en su contenido. Un momento, lo deje de lado, decía Ikari empezando a investigar más. Cuando vio a detalle ese archivo, vería el nombre, Cristal Morfosos. Que ver lo que decía, el Morfosos, es un mineral que se encuentra en cometas, se dice que esos cristales, mejorarían la tecnología a gran escala. Este mineral, es casi similar al Elementium, de lo que Tyler está formado, y sí. Decía Ikari uniendo las piezas del puzzle en su cabeza. Al analizar y ver si había similitudes, se dio cuenta que el Morfosos, es muy parecido al Elementium, solo que es más poderoso. Viendo que este es la solución para Tyler. El único problema, es que el Morfosos no es un recurso natural y el cometa Morfosos, solo aparece una vez cada 20 años. Demonios, esto no sirve de nada, la única forma de obtener el Morfosos sería esperar 20 años para obtener el mineral de ese cometa, decía Ikaru tomándose la cabeza. En eso, Ikari vería en su computadora, cuándo fue que el cometa Morfosos, pasó por última vez. Espera, el último avistamiento fue en 2005, y estamos a 2025, eso quiere decir, decía Ikaru atónita. Al ver que el plazo de la llegada del cometa Morfoso, está por cumplir, solo significa una cosa, que solo tendría una oportunidad de tener al menos unos cristales morfosos. Y si necesitaba de la ayuda de un equipo avanzado en tecnología, solo había una persona en acudir. Así, Ikari toma su teléfono y llamaría a quien podía confiar, siendo el mismo Knuckles. Pero con nuestro genio prota. En su habitación, estaba ahí, Knuckles, recostado en la cama, estando abrazando a su pareja y posiblemente la madre de sus hijos. Jejeje, no voy a parar hasta que me lo pidas cariño, decía Knuckles mientras lo hacía suavemente en su pareja con luz y ambiente dignas de apareamiento. Cariño, déjame embarazada, te daré muchos hijos, decía Alexa aferrándose a la cintura de Knuckles con sus piernas. Eso Jare, vamos, aprieta más, decía Knuckles moviendo sus caderas y apegándose a los pechos de Alex. Te amo Knuckles-kun, formemos una familia, juntos, decía Alexa apretando más fuerte para no separarse de su amado. Y después de eso, se vería a una Alex descansar en el pecho de su futuro esposo de forma relajada, sudada después de hacer 6 rondas. Qué excitante, decía Knuckles satisfecho por su sesión. Sí, creo que con esta cantidad, tendremos a nuestro primer hijo o hija, decía Alex sobando su vientre hinchado por mucha esencia de Knuckles. Sí, pero si es niño se llamará Sans, decía Knuckles de su parte. ¿Y si es niña?
Preguntaría a Alex. ¿HMMMM, preguntaría Knuckles. ¿Akali? Puede ser, lo consideraré. Decía Alex sobre los nombres de sus futuros hijos. Jarvis, activa música romántica, es hora de que mi pareja y yo volvamos a lo nuestro, decía Knuckles sobando los pechos de Alex mientras gemía. Sonido de estática. Jarvis, decía Knuckles de que no acató su orden. Pero seguiría en estática, algo le hacía transferencia. ¿Sucede algo con Jarvis? Preguntaría a Alex. Veré qué sucede, decía Knuckles acercándose y tocando su pantalla. Y al ver lo que pasa, Knuckles abriría los ojos de lo que ve en su pantalla holográfica. Espera, ¿qué es?, decía Knuckles sin terminar. Ya que de la nada algo atraviesa el techo, cayendo algo pesado al suelo donde estaba la pareja. Ya. ¿Qué fue eso? Exclama Alex de la preocupación. Ese sí, cof, solo que, mucho polvo, decía Knuckles. A lo que ambos vería que se estrelló, solo tenía un brillo azul. No puede ser. Decía Knuckles choqueado y sorprendido de ver en primera fila, un mineral que había estado buscando por años. En eso, Jarvis responde. Señor, la señora Ikari le estaba llamando, pero al parecer, algo interfería con la señal, explica Jarvis. Envía la llamada de vuelta, creo que ella le interesará saber esto, decía Knuckles colocándose guantes y tomando dicho cristal con sus manos, sus ojos irradiando ese poder. Amor, ¿sabes ese es eso? Preguntaría Alex sorprendida. Esto, amor, es un cristal de Morfosos, un mineral valioso que es parte de un cometa que pasa por la Tierra 20 años, es tan poderoso que entrega un poder increíblemente versátil además de mejorar cualquier equipo, decía Knuckles. ¿Qué? Si es así, que haya estrellado aquí, decía Alex de saber del Morfosos. Pero al no fijarse al caminar, accidentalmente este cristal caería en su laptop, donde Knuckles jugaba un juego de Digimon. ¡Ay carajo!, decía Knuckles viendo cómo ese cristal afectaba su laptop, mostrando la imagen de su personaje más fuerte, Merwamon, apagarse. ¿Pero qué rayos? Exclama Alex de ver eso. Creo que deberé repararlo después, decía Knuckles suspirando y tomando el cristal de nuevo ahora con más cuidado. Sonido de chispas. Amor, ¿oíste algo?, decía Knuckles. Sí, eso suena, decía Alex sin terminar. Y ambos verían como desde el PC, empieza a salir una especie de energía la cual, se formará en un círculo, mostrándose como de este emergería una mano de uñas moradas. Y de ahí, algo enorme emergería de la pantalla, dejando a la pareja perpleja de ver eso. En eso, la llamada entra, siendo Ikari y Shinomiya. Joven Knuckles, necesito de un favor suyo, decía Ikari. Ese sí, señorita Ikari, estoy disponible, decía Knuckles estando choqueado al igual de Alex de lo que verían. Verás, en estos días, un cometa llamado Morfosos, estará rondando en la órbita de la Tierra, decía Ikari. Ese sí, ya me enteré igual, y de ese cristal, creo que tiene muchas funciones que debo de investigar más a fondo, decía Knuckles. Pero lo que diría Ikari, haría abrir los ojos a Knuckles. ¿Es posible usar el Morfosos para Tyler-kun, como el quinto isótopo?, decía Ikari. Creo que eso ya me di cuenta, y estoy de acuerdo en darle una parte del cristal, decía Knuckles. Por eso, necesitamos un satélites electromagnética, para poder extraer unos cuantos cristales Morfosos, ¿se lo puedo encargar?, decía Ikari seria. Me encargaré de ello, sin dudar, señorita Shinomiya, pero, creo que tengo que resolver un problemita antes, decía Knuckles. Si es así, resuelve lo que tengas que hacer, recuerda, no nos queda tiempo si el cometa se va, decía Ikari colgando la llamada. Y ese problemita era, que ahora él y su novia tenían delante de ellos a una mujer enorme, con casco de serpiente, una gran espada roja con sostén, vestido corto y cabellera celeste con un brazo de serpiente. La cual veía sorprendida a todos lados y al final a nuestra pareja. ¿Dónde estoy? ¿Este no es el Digimundo?, preguntaría a aquella persona de Digimon. Si este es un sueño, díganme que esa mujer de ahí no es quien creo, pensó Knuckles. No puede ser, es Merwamon, exclama Alex de un brinco, pero colocándose sus prendas interiores. Humanos, díganme, ¿dónde estoy?, preguntaría Merwamon seria. Pues, es una larga historia, pero, podrías esperar un poco, debo vestirse, decía Knuckles con algo de vergüenza puesto que aún seguía desnudo y además. Bien, vístete y quiero una explicación, decía Merwamon. Y así lo harían y le explican todo a la Digimon.
Y eso fue lo que pasó, de alguna forma el cristal Morphosos te sacó el digiverso al mundo real y ahora, eres de carne y hueso, decía Knuckles de ese detalle. Esto, no puede ser, o sea que yo, no podré volver al Digimundo. Preguntaría Meruamon impactada de que esté en ese mundo. No quiero sonar negativo pero, no, decía Knuckles con cuidado. Lo entiendo, ¿y ahora, qué debo hacer? No sé nada de este mundo, decía Meruamon algo perdida. Oh, ya sé, podrías volverte una simple civil o heroína, ya que por tu apariencia todos pensaron que es un Kosei de mutación, decía Alex. Kosei de mutación. ¿Qué es eso? Preguntaría Meruamon. Una explicación y resumen de los Koseis, Kaijins y cómo eso sería similar a lo que ella hace en el Digimundo. Podría funcionar, debo de inscribirme para así, ser una heroína y acabar con esos monstruos, kaijus, kaijins y villanos, decía Meruamon pensativa. Así es, pero, al ser tú una personaje hermosa y conocida por muchos otakus, dudo mucho que no te tomen afecto por tú, bueno, decía Knuckles. Eso no me interesa, ya que después de todo, soy una guerrera, así que, ¿por dónde empezamos? Preguntaría Meruamon de brazos cruzados. Y en el espacio exterior, se ve que un cometa de brillante azul, se acercaba, siendo el cometa Morphosos, que solo una vez, cada 20 años, aparecería, pero Ikari no sabe que ella no es la única que sabe del Morphosos, ya que otras organizaciones armamentistas querrán tener algo de este cometa, para avances tecnológicos y ganar más prestigio y poder. Sin duda, van a pelear por el dominio del cometa Morphosos. Continuará.